Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y hoy vamos a hablar de los materiales y herramientas que necesitas para pintar tus miniaturas. La pintura es una actividad que yo disfruto mucho. En mi familia, en varias generaciones, ha habido quien se dedique a la pintura en distintos niveles y aunque yo no lo he cultivado mucho, sí es algo que he tenido presente. He crecido alrededor de mí viendo pinturas en cuadros, los materiales, los pinceles, las texturas y demás. Entonces es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. La pintura de miniaturas, como cualquier otra técnica, tiene sus particularidades. Sin embargo, algo que tiene que quedarte muy claro es que no necesitas ningún tipo de antecedente artístico para poder hacer un buen trabajo pintando tus miniaturas. Como siempre, este video lo estoy haciendo desde la perspectiva de alguien que lleva poco tiempo en el hobby y pensando precisamente en personas que van iniciando como yo. No busco explicar conceptos técnicos ni cuestiones ya muy avanzadas del manejo del color, por ejemplo, sino acercar el trabajo de las miniaturas de una forma clara y simple. Uno de los puntos fundamentales en este tema es la práctica. Trabajar constantemente te dará más soltura con los materiales, te dará mayor dominio de las técnicas y podrás ir expandiendo tus habilidades con el tiempo. Mi principal consejo si estás empezando en esto es que lleves las cosas a tu propio ritmo. No te dejes impresionar, que no te apabullen todos los temas que te puedes encontrar en distintos tutoriales que hablan de técnicas ya más elaboradas, con conceptos muy específicos sobre la teoría del color, sobre el manejo de mezclas, en fin, muchas cosas que puedes ir aprendiendo a tu ritmo, paso a paso. Pero lo importante es que esto le encuentres el gusto, disfruta el proceso y con el tiempo, mientras vayas mejorando, tú mismo vas a saber el momento en el que vas a explorar nuevas técnicas y herramientas y materiales para pintar tus miniaturas. Otro punto muy importante: el hábito no hace al monje, ni la que atiene la flecha es el indio. No porque compres los pinceles más caros o las pinturas de mejor marca, el trabajo se va a hacer solo. Ni tienes que empezar con los pinceles más costosos en la tienda de arte, ni tampoco irte tan abajo como los pinceles escolares que venden en la papelería. Lo ideal es empezar en un punto medio y conforme vayas agarrando práctica, puedes ir subiendo la calidad de los materiales de acuerdo a conforme tú te vayas sintiendo a gusto. Ya sabes, echando a perder se aprende. Claro que si te sobra el dinero y quieres aprender echando a perder pinceles de Marta, pues bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo, no? De cualquier manera, las herramientas que yo voy a mencionar, si bien no son las más económicas, creo que tampoco te van a sangrar el bolsillo, sino es un buen justo medio para empezar a trabajar. Empezando con los pinceles. Hay una enorme variedad de formas, tamaños y marcas que puedes encontrar en las tiendas de arte. Los rangos de los precios varían mucho de acuerdo a la marca, pero sobre todo el material del que están hechas las cerdas. Así, por un lado tenemos los más económicos, que son los sintéticos, y los más costosos son los naturales, que están hechos ya con una calidad mucho más superior. En general, yo trabajo con dos tipos de pinceles. Por un lado tenemos los pinceles redondos y estos son los que más vas a utilizar. Tanto para aplicar colores base como para aplicar los detalles, se utilizan en distintos calibres que te permiten realizar los distintos tipos de trabajo. Yo empecé a trabajar con los pinceles marca Rodin, que es una marca nacional aquí en México. Son sintéticos y son bastante accesibles. Los tamaños que utilizo, que van del 000 al 3 más o menos, oscilan los 50 pesos, que son como $2.50. Estos me han funcionado prácticamente desde que empecé. Si bien he reemplazado a lo mejor un par de los que más frecuentemente utilizo, dándoles buen mantenimiento, limpiándolos a conciencia, me siguen funcionando. Sin embargo, bueno, se nota la calidad respecto a otras marcas. Sin embargo, ya en últimas fechas le he querido subir un poco el nivel para reemplazar los Rodin que tengo y me fui por la marca Winsor & Newton de la serie Cotman. Estos también son sintéticos, pero son de mucho mayor calidad, mantienen la punta mejor que los Rodin y pues vamos a ver qué tal me resulta. Su costo es más o menos el doble de los Rodin. De los números que yo utilizo van entre los 100 y 120 pesos, que es $5 o $6. Ahora, de las recomendaciones y cosas que he escuchado, por ejemplo, de la mejor calidad que he oído es de los de la marca igual Winsor & Newton, pero se llaman serie 7, que estos son naturales de pelo de Marta. Y por la referencia que tengo son muy duraderos, mantienen la punta y la calidad durante mucho tiempo. Sin embargo, sí el costo es bastante más elevado. Cuestan aproximadamente el triple que unos Cotman de la misma marca de Winsor & Newton. Estamos hablando de alrededor de 300 pesos por pincel. Esto a mí ya se me hace un poco caro. Y además, viendo los resultados que he obtenido con estos pinceles, no puedo quejarme. Si bien no son para concurso,
creo que el trabajo ha sido bastante decente. Voy a seguir trabajando con lo que tengo y ya veré si en algún momento empiezo a probar con otras marcas, ya les platicaré. Otras marcas que te puedes encontrar son precisamente de los de fabricantes de miniaturas o herramientas relacionadas, como son los de Army Painter o los de Citadel. En cuanto a los Army Painter, por ejemplo, no he utilizado pinceles redondos. La referencia que tengo es que la relación de calidad-precio es aceptable. Por otro lado, los Citadel, como muchas otras de sus herramientas, lo que he escuchado y he leído es que están bastante más caros de lo que realmente funcionan. Por el rango de precios que he visto que manejan, son un poco más caros que los Cotman, y por lo que he escuchado, la calidad y el rendimiento es mucho menor. Por el otro lado tenemos los pinceles planos. Estos son para un uso muy específico, que principalmente es la técnica de pincel seco o dry brushing. Para realizar esta técnica, en general los pinceles suelen ser más duros y las cerdas más gruesas para conseguir los efectos deseados. Ahora, esta técnica es bastante agresiva con los pinceles, por lo que no se recomienda utilizar pinceles muy finos para trabajarla. Idealmente, si es que piensas hacer este tipo de trabajos, por lo menos necesitarás un pincel fino y uno mediano. En lo personal, yo no utilizo mucho el dry brushing, es un tipo de efecto que por lo menos en el ejército que yo he estado construyendo no aplica demasiado. Para algunos usos específicos me encontré con que los pinceles planos de las marcas de arte como Rodin son muy suaves y entonces no permiten conseguir el efecto deseado. En este caso me conseguí uno de Army Painter y realmente resultó bastante bueno. La composición de las cerdas es muy distinta a la que encontré en los pinceles de arte, por lo que en este caso sí te voy a recomendar, por ejemplo, que te hagas de esta marca Army Painter, o también he escuchado que los Citadel, pese a que son más caros, son bastante buenos. Entonces, pues ahí sí, de acuerdo a lo que tu bolsillo le convenga, puedes irte por alguno de estos dos. Ahora sí viene lo bueno. El tema de las pinturas es sumamente amplio y podría dar para una serie de videos eterna. Siempre que voy a tiendas de modelismo donde compro mis miniaturas, me quedo babeando ante los anaqueles que tienen este montón de botes de plástico de distintos colores que me fascinan. Pero bueno, entrando en materia, el trabajo con las miniaturas es distinto al modelismo estático, porque las pinturas para modelismo en general hay otro tipo de consistencias que se trabajan de otra forma, con aerógrafo y demás cosas, y muchas de ellas son esmaltes. Para nuestras miniaturas vamos a utilizar pinturas acrílicas base agua. Por lo menos para empezar es lo que te recomiendo, y ya después, si tú lo deseas así, pues puedes ir experimentando con otros materiales. Existe una gran variedad de marcas en el mercado de pinturas especializadas en miniaturas, desde la Citadel, Vallejo, MIG, Army Painter, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso algunas de ellas tienen submarcas de acuerdo a ciertos colores o consistencias o distintos efectos que puedes buscar conseguir en tus miniaturas. Y bueno, en cualquiera de los catálogos de las marcas hay una infinidad de colores y acabados, brillantes, satinados, mates, metálicos, en fin. Y entonces, ¿cómo empiezo? ¿Dónde voy a elegir? Bueno, si tú estás comenzando en este hobby, yo te recomiendo que lo primero que tienes que hacer es definir el esquema de color de tus miniaturas. Estás construyendo un ejército, entonces tienes que tener más o menos una línea general de cómo van a verse. Por ejemplo, en mi caso, yo quería que mi ejército Tau tuviera un color predominante de rojo metálico. Entonces, a partir de esto, busqué una combinación de colores que le combinara y encontré que necesitaría negro, blanco, un par de grises y algunos otros tonos para darle acentos como un rojo, amarillos o verdes. Ahora bien, ¿existe alguna diferencia real entre las marcas? Hay varios aspectos a tomar en cuenta y los que son más veteranos que yo podrán hablarte de cuestiones más técnicas y más específicas. Sin embargo, yo desde mi experiencia o lo que fui aprendiendo, me fijo en 4 aspectos principalmente cuando compro mis pinturas. Lo primero es el color, después la consistencia, el envase y por último el precio, en ese orden. Todas las marcas tienen un catálogo de colores muy amplio y prácticamente todas tienen los colores básicos: blanco, negro, rojo, amarillo, verde, azul, etc. Sin embargo, hay ciertos tonos que son específicos a ciertas marcas. Por ejemplo, en el caso de la miniatura que voy a pintar más adelante, que es de los 1000 hijos, existe de Citadel el color azul 1000 hijos, Thousand Sons Blue. Este no lo encontré en ninguno de los otros catálogos, no hay una equivalencia. Entonces, si yo quiero ese tono de azul en específico, voy a tener que comprar el Citadel. Por ejemplo, en otros casos hay ciertos colores que no los manejan todas las gamas. Les mencionaba hace un momento mis Tau. Yo quería desde el principio un rojo metálico, pero en las tiendas de modelismo que yo frecuento o en las tiendas del hobby no encontré una marca que tuviera ese tono.
Después de un rato de estarle buscando, me encontré con una marca mexicana que se llama Ronin y ellos tienen un rojo metalizado. Si bien el resultado al principio me resultó interesante, realmente no terminó de convencerme del todo. La calidad de esa pintura en particular no me gustó. Entonces me seguí buscando y un día un amigo me presentó las de la serie Mecha de Vallejo que tienen colores metalizados. El rojo me llamó bastante la atención y me compré un par de frascos, hice mis pruebas y en teoría estaba muy bien, se veía muy bonito el acabado, mucho más brillante y satinado. Sin embargo, después de un rato me hicieron notarlo efectivamente que más que rojo era un tono rosado y eso no era exactamente el tono que yo estaba buscando en mis miniaturas, así que de nuevo a la búsqueda. Después de batallarle un poco, me encontré con una marca que se llama Mi Jiménez, que maneja unos colores metalizados muy padres. Sin embargo, aquí en México solo lo he encontrado en una tienda y ellos no manejaban el rojo, por lo que tuve que terminar pidiéndolo directamente del proveedor que está en España y después de mucho esperar me llegaron mis bonitos colores y ahora sí quedaron con el acabado que yo quería. Así pues, en resumen, lo primero que busco es que exista el color que yo quiero. Después tenemos la consistencia. Para obtener los mejores resultados con tus miniaturas es muy importante diluir de forma adecuada la pintura. Si las capas de pintura son muy gruesas, van a quedar las marcas del pincel o se pueden formar acumulaciones que no van a verse bien en tu miniatura. Ahora, algunas de las marcas son más densas que otras, lo que implica que vas a tener que diluirlas más para obtener una consistencia adecuada. En este caso, las que a mí más me gustan son las Vallejo. Sin embargo, pues bueno, los colores que tienen son más limitados, entonces sobre todo me voy a colores básicos. El siguiente aspecto es el envase, y te estarás preguntando, ¿en serio? ¿No es otra de tus manías? Y sí, pero por una razón práctica. La gran mayoría de las pinturas para miniaturas vienen en estos cómodos y prácticos frasquitos tipo gotero. Lo que te permiten estos es que deposites en la paleta la cantidad más o menos necesaria que vas a utilizar y así te ahorras desperdicio de pintura. En cambio, estas Citadel que están en este incómodo y extraño frasquito, no las puedes vaciar directamente en la paleta o en lo que estés utilizando porque se va a desparramar. Tienes que entonces cucharearla de alguna forma del frasco a la paleta, porque también si la aplicas directo desde el frasco, al dejarlo abierto va a hacer que se seque la pintura y no puedes diluirla directamente en el frasco. Entonces tienes que depositarla de alguna forma en la paleta, ya sea cuchareándola con el pincel o con algún plástico, un palillo o algo que utilices para revolver la pintura. Pero si lo haces con el pincel, por ejemplo, vas a dejar que se cargue demasiado la brocha y tienes que estarlo enjuagando constantemente. Y además, pues tienes que irle tanteando, pero realmente no puedes poner una cantidad mínima de pintura. Siempre va a ser un desperdicio. Y por último está el precio. Esto no es porque no me importe, no es que sea yo un potentado y que llegue y compre todas las miniaturas que me encuentre en la tienda. Busco en la medida de lo posible ahorrar en los materiales, pero sin embargo, por eso son mis criterios de esa forma. Primero busco el color que me interese. Después, si hay más de una opción, busco la consistencia que más se acomode a mi forma de trabajar. También, si hay más de una alternativa, busco que esté en un envase que me sea más cómodo. Y por último, pues voy a buscar la que sea más accesible. Pero como les mencioné, hay casos que los colores solo están disponibles en una marca y pues ni modo, tendré que comprar esa para satisfacer la necesidad. Pero realmente, como lo he mencionado en el resto de las cosas, el que compres las pinturas más caras no garantiza que tu trabajo va a ser bueno. Por último, cerrando el apartado de pinturas, en las tiendas te vas a encontrar distintos tipos que no son necesariamente los acrílicos básicos, sino que son pinturas con ciertas cualidades específicas para conseguir algunos efectos especiales, por ejemplo, y que si bien te pueden ayudar bastante a conseguirlos sin mucho trabajo, pues ya generalmente son más costosas, así que no las necesitas para empezar, pero te pueden ir ayudando si quieres ir mejorando o consiguiendo algunos efectos adicionales en tus miniaturas. Las primeras que te voy a mencionar son los washes. Existen de distintas marcas. Estas son pinturas con una mayor dilución que las normales y la ventaja que tienen es que al aplicarlas sobre la miniatura, estas se escurren y se concentran en los recovecos, en los paneles, en las hendiduras del modelo. Con esto te ayuda a darle efectos de profundidad. Existen distintas marcas y tienen distintas consistencias. Por ejemplo, he usado las de Army Painter, las de Vallejo y las de Citadel. En este caso, a mí las que más me han gustado son las de Citadel, precisamente porque tienen una consistencia un poco aceitosa, digamos,
lo cual permite que no se seque inmediatamente después de aplicarlo y puedas limpiar el exceso o jugar un poco con la pintura para concentrarla en cierta parte. Si bien son un poco más costosas, pero te pueden ayudar a conseguir efectos muy interesantes. Por otro lado están las texturas. En este caso yo he visto principalmente las de Citadel, pero creo que también hay de Vallejo. Estas son bastante interesantes porque más que una pintura es como un tipo de pasta que tú la aplicas en las bases de las miniaturas y al secarse agarran una textura como de tierra o lodo o distintas cosas por el estilo. Te ayuda a que fácilmente resuelvas una base de tus miniaturas para que no se vea el plástico sin nada más, sino que tenga un cierto elemento de realce. Y en fin, como estas hay muchas otras que te permiten ciertos efectos, como por ejemplo brillo de gemas, óxido, en fin, un montón de cosas que en un principio, como te decía, no vas a necesitar. Esto, conforme vayas avanzando y vayas viendo que tus miniaturas ya te quedan en los colores básicos o ya dominas las técnicas más sencillas, vas a quererle dar ciertos acabados, subirle el nivel pues a tu trabajo, y entonces este tipo de pinturas las vas a ir buscando. Tú mismo vas a encontrar tutoriales o te acercas en las tiendas y preguntas ¿cómo puedo hacer eso? Y de esta forma pues vas a ir incrementando la capacidad o el rango de efectos que le puedes dar a tus miniaturas. Para concluir, hay una serie de accesorios o materiales complementarios que vas a necesitar para trabajar. La mayoría de estos los puedes encontrar en tu casa o en opciones muy económicas. De entrada vas a necesitar un recipiente para tener agua, ya sea para enjuagar tus pinceles o para diluir tus pinturas. Y estos pueden ser desde un simple frasco de cristal, del que tengas en casa donde vengan mermeladas o cualquier otro tipo de alimento, pasando también por algunos que puedes encontrar en tiendas de arte que son ya un poquito más sofisticados. En este caso yo compré un godet plástico que se extiende y sirve como vasito, hasta lo más elegante que puedes conseguirte, que es el bote para pintar de la marca de Citadel. Estarás pensando que esto es un exceso, y sí, la verdad es un gusto que me di, pero tiene unas cuestiones interesantes. Al fondo del frasco y en los lados hay unas estrías con las que puedes enjuagar tu pincel de una forma más eficiente, quitarle más rápido los restos de pintura, y además tiene unas muescas con las que puedes hacer la punta del pincel. Es vanidad, pero me gustó. Mencioné hace un momento que necesitas diluir tus pinturas para poderlos trabajar de forma más óptima, y si bien el agua es el diluyente universal, o por lo menos eso me dijeron en la secundaria mis maestros de química, existe también una alternativa que son los diluyentes o thinners para acrílicos. La diferencia que tienen estos respecto al agua es que el diluyente está hecho a partir de los mismos compuestos que se hacen en las pinturas, así que al mezclarlo con pintura no estás degradándola, no estás quitándole la cantidad de color, sino simplemente afectando su consistencia, a diferencia del agua que sí le empieza a degradar, y si le aplicas mucha, pues la pintura va a perder ya algo de su consistencia o de la saturación del color. Otra cosa que vas a necesitar es una superficie en la cual colocar tus pinturas para trabajar con ellas. Y esto puede ser algo tan burdo y simple como una pieza de plástico o un pedazo de cerámica de baño, por ejemplo, de azulejo que tengas por ahí. O puedes ir a las tiendas de arte y conseguir paletas o godets, como sea que los consigas. Hay de distintas formas y tamaños, también de distintas marcas, y en general hay unas muy económicas de plástico. Ahora, si quieres en verdad subir el nivel, existen lo que se llaman las paletas húmedas o wet palettes. Estas consisten en una superficie porosa donde se deposita el agua y encima tienen una película que permite hasta cierto grado el paso del agua, de la humedad, de forma que al aplicar ahí tus pinturas, estas se mantienen frescas durante más tiempo. Existe la de la marca Citadel, pero como en el resto de sus herramientas es bastante costosa. Pero hay alternativas bastante más económicas que puedes realizar tú mismo. Con una esponja y un papel para hornear, por ejemplo, yo me he realizado varias de estas, que simplemente tienes que humedecer la esponja, poner el papel encima y te va a servir muchísimo para mantener la pintura. Ya he trabajado un par de ellas, he hecho en distintas ocasiones, y más adelante les pondré un tutorial muy rápido de cómo te haces una. Y en cuanto a la limpieza de los pinceles, pues lo básico es que en el frasco con agua lo enjuagues de manera concienzuda cada vez que lo utilices. Sin embargo, no importa qué tan dedicado seas, con el tiempo se van a ir acumulando los residuos. En estos casos existen ciertos materiales que venden en tiendas de arte,
yo me he conseguido un limpiador en líquido y este jabón, una pasta para limpiar pinceles. Son muy útiles, me han ayudado a recuperar pinceles que estaban prácticamente perdidos. Y más adelante haré un breve video, una reseña de cómo los utilizo o de los resultados que te pueden dar. Y eso es todo, muchas gracias por ver este video. No te pierdas el siguiente, que es donde ya vamos a pintar la miniatura que previamente armé, así que suscríbete y activa la campanita para que lo veas en el momento en el que salga. Ya sabes en los comentarios si tienes alguna duda en la que creas que yo te pueda ayudar o si tienes alguna idea, sugerencias, son siempre bienvenidas. Sígueme en Facebook y en Instagram, Enfermo por los Juegos, ahí subo fotos de mis miniaturas y del trabajo que voy realizando. Y muchas gracias de nuevo, nos vemos a la siguiente.